Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ya estamos volviendo aquí con Entre Estrellas, un capítulo más, por fin han sido semanas difíciles, pero sigamos con esto. No olviden, feliz 15 de septiembre, Muy todos esos patrios. mexicanos. Y pues empecemos, ahora nos toca en la parte de libertad absoluta, va a ser un tema igual muy interesante, Y ya, controvertido. sí, también, sobre todo. Entonces, ya subimos el cuestionario, así que empecemos con esto que va a estar muy interesante. La primera pregunta es, ¿qué es la libertad absoluta? La libertad absoluta es aquella libertad la cual nos permite, o más bien se hace referencia a que en todo momento cualquier persona puede hacer lo que ella quiera. En todo momento, no importa si sea su cuerpo, su mente, lo que sea. Simplemente es que cuando llegue una decisión, por más pequeña que sea, una persona pueda decidir de la manera que Ujú. quiera. Ya sean, no sé, lavarse los dientes o ponerse ropa, en fin. En fin. Ese es a lo que hace referencia esto, es la libertad absoluta. Sin embargo, sabemos que no es así. No podemos simplemente ir por ahí tomando la decisión que nos venga en gana. No puedes ir por ahí sin tomar en cuenta algunos aspectos de los demás, porque tenemos claro que para tomar una decisión también tenemos que tomar el punto de vista de otros. Y también entendemos esto del bien común y entendemos que cada decisión que tomamos como individuos afecta colectivamente. Sí, un tema que justo va de la mano con este capítulo es la moral. Sin embargo, ahorita no queremos entrar en este tema tan pronto. Ujú. Entonces sigamos con esto. ¿La sociedad como la creamos nos permite ser libres? Ok, bueno, es un punto bastante interesante y debemos de darle ciertos enfoques, porque todo lo que construimos viene dado por diferentes maneras en las que conocemos el mundo, desde la manera científica, la religiosa, simplemente experimentar el día a día como tus canciones favoritas. La sociedad que creamos está basada en muchas, pero muchas variables, en muchas cosas, y cada decisión afecta a cada una, pero son normalmente tomadas desde un solo punto en ellas. Sí, es que es un poco complicado entrar en esto sin meter otros temas. Sin embargo, aquí como tal sabemos que no podemos actuar de manera completamente libre, porque el actuar completamente libre sería invadir la esfera de otras personas. Entonces no podemos hacer esto. Por eso empieza la sociedad para poder unirnos. Sin embargo, ¿esto a través de qué? Es decir, hemos evolucionado ciertamente a, digamos que en un principio, lo más claro o lo más fácil de explicar es que ahora ya no matamos a las personas. No la sacrificamos cuando hay eclipses, por ejemplo. Sí, pero a lo que voy es que ha evolucionado esta parte del humano para poder vivir en conjunto. Entonces, en esa primera instancia no podemos decir que somos completamente libres, ciertamente. Ujú. Estaría increíble que fuera una persona completamente libre y que continúe la libertad absoluta. Sin embargo, en una sociedad es imposible eso, porque desde tu casa no puedes extenderla tal vez a todo lo que tú quieras. No, En un es principio completamente libre. podríamos aceptarlo y dices, ok, yo compro todo lo que yo quiera. Sin embargo, para conseguir esto, pues no es nada más decidirlo y ser libre. De otra forma también tenemos que las personas, cuando van actuando, cuando se van transformando, creciendo, por decirlo de esta manera, eh, crecen de cierta forma bajo reglas o bajo normas que no permiten que uno crezca de cierta forma libre. Es decir, eso es a lo que me refería con la moral. ¿Por qué? Porque desde un principio, es decir, tenemos la diferencia entre hombre y mujer. Eso está claro, pero hemos en esta parte de la historia, al menos de México, ha sido muy marcada la forma en la que tiene que ser un hombre y la que tiene que ser una mujer. Es decir, también por eso tenemos los colores rosa y azul. Entonces, desde esa parte, al principio, tal vez ahorita ya se esté aligerando el peso que le dan a eso en la sociedad. Sin embargo, ahorita ya no podríamos hablar tanto de una libertad absoluta, pero eso es lo que intentamos, es hacer todo lo que quieras. Si tú quieres usar rosa, que nadie te pueda juzgar, que tal vez no lo digan, pero sí lo pueden llegar a hacer. Entonces, incluso en mi clase hay un compañero que por traer una funda rosa le dice el profesor, oye, y se la pasa burlándose de él. Entonces, uno no puede hacer lo que quiera simplemente porque hay otras personas. Es decir, la libertad absoluta también tendría que ir ligada
de que estés solo. Porque la sociedad que construimos fue construida para unirnos. Sí. Y ser totalmente libre significa actuar a expensas de otros, lo que significa separarnos. Y bueno, eso, todo esto de libertad absoluta y ser completamente libre nos lleva a la tercera pregunta, que es más un término físico, o sea, de las leyes físicas de la naturaleza, que es la indeterminación física. Esto tiene que ver con la relatividad, con la cuántica y la relatividad un poco. Pero ¿a qué nos referimos? A que en el mundo cuántico, de las cosas que estamos hechos, esas pequeñas puntos sin dimensión, lo que tenemos nosotros, los electrones, los neutrinos, vaya, los protones, todo esto, todo lo que está conformado la materia, realmente no existe en determinado lugar, sino que es probable de que exista. Todo lo que sucede en el mundo cuántico, que es lo más pequeño que nos conforma, sucede simplemente probablemente. Entonces eso quiere decir que no está determinado. Puede ser probablemente que tu electrón 20 se mueva a la izquierda, como puede ser que no se mueva, como puede ser que se mueva donde sea. Pero realmente al no estar determinado nada de nuestro ser ni del universo entero, puede tomar cualquier forma y puede ir hacia cualquier lado, por lo cual podría significar que somos totalmente libres de hacer todo, porque todo es probable y no es prohibido, no lo prohíbe nada. Al ser probable, tenemos la posibilidad de realizar cualquier acción, siempre y cuando esté dentro de sus probabilidades, pero como entendemos, hay un infinito que tiende en esta probabilidad, así que tenemos posibilidades infinitas de hacer lo que nos plazca. Sí, eso también va muy ligado justo con lo que estaba diciendo sobre el sexo. ¿Por qué? Porque las personas, al menos ahorita ya lo podemos ver de manera más clara, que un bebé en un principio no conoce sobre los sexos, no conoce estas diferencias, incluso no conoce de gustos. Una persona, un bebé, no sabe que al crecer él va a tener un gusto hacia las personas que son delgadas, pero que tienen también un buen busto o algo, siendo hombre, o que las mujeres van a tener una afición tal vez por personas que tengan un abdomen plano, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere. Lo tenemos más en una parte ya biológica, tenemos al individuo, a la parte que ya va a ser una persona, que va a ser un hombre en el futuro, va a ser un abogado, un científico, lo que quieras. Sin embargo, estas tendencias las va metiendo la sociedad a que le gusten ciertas cosas, a que piense de cierta manera, aunque también necesito ser claro en esta parte de que a pesar de estas cosas que te va metiendo la sociedad para tus tendencias, para que te vayas realizando de cierta forma, aún así tú vas a elegir de la forma en que tú quieras. Eso también va ligado con la parte de la libertad situada, pero ahorita no entremos en eso. A lo que voy es que un individuo puede crecer y elegir el sexo que él quiera. Puede querer a las mujeres, puede querer a los hombres. Entonces en esto va, no estamos definidos. No tenemos ninguna parte definida desde que somos una esperma o un óvulo y ya después unidos. El problema es que justo como lo mencionábamos en la pregunta 2, es que la sociedad es la que nos podría permitir ser libres, pero no lo hace. Digamos, también tenemos la parte sobre derecho, que creamos las leyes, pero eso también va guiado mucho con la moral. ¿Quién dice que es malo matar? Y realmente hay que analizarlo. Dices, ok, porque le quitas la vida a otra persona, sí. ¿Y por qué está mal? ¿Y por qué está mal? Profundo. Sí, es realmente profundo. Y para empezar, ¿qué es lo malo? A partir de que nosotros conocemos que es malo. Y después te ponen, ¿y qué es estar vivo? Sí. ¿Y por qué dices que murió y que ya no tiene vida? Entonces es confuso porque incluso desde esa perspectiva podríamos decir, ahorita hay una sobrepoblación en el mundo. Para 2020 lo más seguro es que no haya comida para mínimo el 50% de la población. Para el 2050 entonces, el agua... porque estamos haciendo un bien, ¿no? Un bien mayor. ¿Quién dice que está mal? Entonces, ahorita no entremos bien en esta parte de la moral porque es muy confusa. Y necesita su propio capítulo. Y pues nos haría temblar demasiado. Pero continuemos. Okay. Bueno, llegamos con la cuarta pregunta, que es, ¿podemos juzgar a los individuos que tienen libertad? Ahora ya es una pregunta igual a la que hicimos en el anterior capítulo, sí. Pero ahora lo hacemos con libertad, no sin libertad. Entonces, esto funciona como
Digamos que si yo soy totalmente libre, todos mis actos son permitidos. Entonces eso quiere decir que no tendría ninguna penalización. Sí, de hecho, si es uno totalmente libre, no tiene por qué estar sujeto a alguna persona, porque no tiene ninguna atadura, sus acciones solamente valen por sí mismas porque él las decide. Entonces no tiene que haber ninguna fuerza externa que ejerza una coerción sobre este individuo, el cual está realizando las acciones. También deberíamos de pensar que por otra parte podríamos decir que sí es capaz o sí es sí tiene la posibilidad de poder ser juzgado. ¿Por qué? Porque al ser libre tiene esta capacidad de decidir entre una u otra cosa. Eso también es del otro lado de la moneda. Entonces también podríamos tomarlo desde esa perspectiva. Es muy fácil de explicarlo. Es realmente decir que tú puedes hacer lo que quieras porque tú lo quieres. Y así de fácil. Y entonces, bueno, realmente es fácil, como dices, explicarlo, pero ¿cómo lo aplicaríamos? Sería igual de fácil tener esa capacidad de decir, bueno, como es libre no puede ser penalizado. Podría ser así de simple, pero realmente tenemos que entender ese punto aquí, que es algo sencillo, como vemos, pero también tiene un impacto más profundo. Y es lo que intentamos hacer aquí, llegar a eso, escarbarlo y perdernos totalmente en eso. Sí. Okay. Es complicado. Sí, entonces pasamos a la siguiente, que es la quinta pregunta, y es: ¿conocimiento es igual a libertad? Esto es algo bastante controversial, porque digamos que vamos a tratarlo de encaminar. Si yo conozco tal cosa, si yo sé y hago todo esto, realmente estoy siendo libre. El conocimiento de saber matemáticas me hace más libre que alguien que no lo sabe, o simplemente porque en algún momento me va a permitir realizar una acción que aquellos que no saben no podrían ejercer. Entonces, cuando yo conozco, soy libre, de cierta manera sí, pero tenemos que entender bien qué tipo de conocimiento, porque el hecho de conocer que las servilletas son blancas, no, o quién sabe qué tal si no son blancas, ¿ven? Realmente son conocimientos específicos que podrían darnos cierta libertad, pero por el camino que yo tomo en esto, y recuerden que el cuestionario lo debemos responder entre todos, como comunidad, como sociedad que no nos permite ser libres. La manera en que yo lo tomo es que el conocimiento quizás no sea tanto igual a libertad, pero al menos sí puede expandir tu universo, sí puede expandir lo mucho que abarca tu mente, lo mucho que tú abarcas a conocer. Y entre más conozcas, entre más variables puedas incluir en tus decisiones, esas decisiones serán mejor tomadas. Por lo tanto, tendrás una capacidad al menos de razonar con la que puedas tomar decisiones libres, siempre y cuando esa libertad signifique tener conocimiento sobre tus decisiones, sobre a quién vas a afectar. Sí, sí, porque si no, no podrías tomar una decisión que sea correcta. Es más el conocimiento el que te permita, no conocer porque sería redundar en lo mismo, sino tener una mayor capacidad para saber qué es lo correcto, entre comillas, claro, y qué es lo incorrecto. Porque desde un principio tenemos la historia, es un tipo de conocimiento, y esto ¿qué nos permite hacer? Nos permite hacer otras conductas, las cuales se supone ya realizamos, no solo como individuos, sino como sociedad, para no volver a cometerlas. Ese es el típico ejemplo y el típico sermón de por qué estudiamos historia, para no cometer los errores. Dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, eso desde una perspectiva, pero el conocimiento ahora para poder conocer el futuro, para saber hacia dónde vamos, para saber tal vez incluso lo que no se ha hecho y decir, ok, ahora yo voy a empezar a ahondar en estas situaciones, en estos temas, para poder avanzar en la ciencia, en la filosofía, en otras ramas del conocimiento que hacen a la persona lo que es. Y ahora para el conocimiento, para lo que eres ahora, es para realmente descubrir qué es lo que tú quieres, descubrir quién eres también. Eso es algo muy importante que no podría saber. Digamos, hay una persona que es increíble en matemáticas, pero si no tiene la instrucción suficiente para poder llevar a cabo esos procesos mentales, nunca lo vas a ver.
Entonces es más bien, como dice Mauricio, abrir un panorama para saber que hay más opciones, para saber que hay más posibilidades, para realizar acciones y ser quien tú quieres ser. Eso es algo que podría nutrir a la libertad, mas no totalmente que sea la libertad. En el clavo. fue extraordinario realmente darle más puntos a la libertad. Exacto. Exacto. Sí, y pues justo, ¿no? Justo hablando de panoramas, viene el siguiente punto, la escala universal. Esto es algo un poco que nos puede llegar a quitar un poco el sentido de que todo lo que hago realmente importa. Es que piénsenlo, digamos dentro de este espacio que tenemos en el video. Si de repente él me empezara a golpear y todo se fuera al cheto y todo muriera y todo se acabaría. Pero imagínense eso, o sea, tal vez pueda pasar algo durante nuestras vidas. Tal vez se quede para mí siempre marcado el golpe que me dio, o en mi inconsciencia él ya no va a ser mi amigo, pero después de mi vida, en 1 trillón de años, en 1 billón, hasta que el universo se acabe, por así decirlo. ¿Realmente un suceso que pasó en un segundo puede afectar en 1 billón de años? Realmente tal vez si hablamos de alguna ley universal y todo eso, tal vez sí cambie, pero el taco que te comiste antier, que te comiste hace unos 3 días, que te comiste ayer, hoy, ese taco que te comiste realmente afecta en el futuro. Realmente la escala universal, lo que tratamos de decir es que todos los problemas a una escala de tiempo universal realmente no son importantes. Y realmente eso nos quiere decir que a una escala superior el sentido realmente no existe como tal. Un sentido absoluto no existe, pero individual y reducido sí. Por lo tanto, como no hay un sentido universal, hay individuales. Entonces eso nos permite tomar la decisión de elegir el camino que nosotros queramos, porque al final no importa. Importarán mientras nuestras vidas, mientras estemos vivos, pero después de eso no. Lo que significa que mientras estés y mientras tengas la oportunidad de serlo, puedes serlo. ¿Y por qué no compartirlo con otros? Ese es el punto. A una escala de vida humana, las decisiones humanas importan, pero a una escala universal, todo llega al mismo punto. Entonces, eres libre de hacer lo que quieras con tus 80 años. Sí, porque a fin de cuentas todos tenemos este mismo destino, este mismo punto al cual llegar, que es la muerte. Es un hecho de realización cierta. Entonces no importa qué realices, es decir, no importa, dentro de esta libertad absoluta, con quién te vayas a besar mañana, si te besas con alguien, no sé, si comes en vez de un sándwich una torta, porque el proceso tal vez varía un poco, pero el resultado va a dar lo mismo, va a ser totalmente lo mismo. Entonces, si nos guiamos sobre este punto, no tendría ningún sentido el realizar las acciones. No tendría... Así que enloquecer, por favor, quiero ver locura. No tendría sentido nada. ¿Por qué? Porque, bueno, eso ya es más cierto que alguna suposición, pero es cierto que no importa qué hagamos, vamos a morir. ¿Qué motivador fue eso? Bueno, pero lo que hace alusión la humanidad es que dentro de este tiempo, corto o largo, que puedas llegar a tener dentro de el espacio y tiempo en el cual nos encontramos, el espacio-tiempo, hagas algo significativo. Sin embargo, si no lo haces, no importa, porque en millones de años la Tierra igual va a dejar de existir. Así la humanidad va a dejar de existir. ¿Qué rastro hay de lo que hiciste? No deja huella alguna. Y aún así, el planeta como tal, incluso el universo, es como una hormiga en este mundo. No es nada. Nada es nada. ¿Qué es la hormiga comparada con un mundo?
Y con el universo. Entonces, sobre esta línea no tendría sentido, pero nosotros no queremos llegar a eso. Ajá, Como entonces, individuos ajá. queremos encontrar un sentido. Por eso esto está enmarcado en el tiempo humano y en sus emociones, porque está claro que tal vez al universo le importe muy poco si me como un taco, pero a mi estómago no. Y mucho menos si traiciono a alguien o a un amigo, si eres infiel a tu pareja, da lo mismo. Al universo no le importa, a los soles, a las estrellas, a Plutón, a Neptuno le da lo mismo. Ni siquiera tiene esa conciencia, pero para tu pareja, para la persona a la que le hiciste daño sí importa. Y durante su vida la vas a afectar. Así que, ¿por qué no mejor ser agradable y tener un buen rato con ellos? ¿Por qué simplemente no usar toda esa posibilidad que tienes, ese hermoso momento que tienes de no importancia, ocuparlo para ser feliz tú mismo y también a alguien más? Sí. Entonces, el punto también de la libertad absoluta es que más allá de realizar lo que quieras, es la capacidad de poder decidir. De decidir entre dos cosas, entre muchas cosas. Y ese es el punto. Tal vez que ni siquiera la noción de que puedas lastimar a alguien sea lo que te haga inclinarte hacia cierta exacto. decisión. El punto es decidir como Y tú lo poder quieras. hacerlo. Esa es la cuestión de la libertad absoluta. Y en eso nos conduce a la siguiente. ¿Esa libertad es innata? Sí, porque realmente es innata, porque muchas de las cosas que hoy en día como humanidad, como personas, más como personas que como animales, queremos fundamentar, queremos hacer que realmente todas las personas lo tengan impregnado en la cabeza. Y que es que la libertad es innata, que nadie nos la puede quitar a excepción del Estado. Entonces es una tontería, pero bueno, el punto es, realmente es innata, porque a lo largo de la historia hemos visto que las personas hacen y deshacen con este concepto, pues lo que han querido. Han hecho esclavos a las personas, no solamente a los negros, sino en otro tipo de situaciones, es decir, como en una ideología, Una creencia. en una creencia. Un conocimiento incluso. Un conocimiento, que eso va ligado también con lo de conocimiento igual a libertad. Por eso mencionábamos que no necesariamente es. ¿Por qué? Porque el conocimiento puede incluso esclavizar a las personas. Puede hacer que alguien de su vida por hechos que no son de cierta forma. Tenemos las cruzadas, tenemos otras situaciones. Es decir, y está bien, cada quien puede... es capaz de elegir. Cada persona es capaz de elegir sobre qué hace con su vida, relativamente. Pero realmente es innata. Realmente nacemos, aparecemos en esta existencia infernal con libertad. En este punto me gustaría aludir al anterior episodio que habíamos hecho sobre el determinismo. Pero en un primer momento podemos aceptar que no lo es. ¿Por qué? Porque desde un momento no podemos elegir libremente entre vivir o morir. No elegí la vida, no pedí estar aquí. Exacto. No, yo no elegí, dije, no, pues yo me voy a lanzar y pues voy a nacer hoy. No. Es tan fácil como eso, verlo desde el principio de la vida. Ya ¿Para qué ya meterse a otras cosas? ¿Para qué meterse a tal vez ya si vas a ser hombre, si vas a ser mujer, cómo te desarrollas? Simplemente el hecho de existir. El hecho de existir no lo decidimos. No entonces, fue deliberado. No puede ser que la libertad, si es que existe, sea innata. sea innata. Maldita sea. A lo que se llega, a lo que se llega. Entonces, nos queda bastante bien claro que no elegimos, nadie eligió estar aquí y todos compartimos entonces la misma condición. Sí. Entonces nos conduce esto a la siguiente. ¿Realmente yo sé eso o lo creo? Eso nos deja la siguiente. ¿Creencia es igual a la libertad? ¿Realmente creer te hace libre? Digamos, si el conocimiento mismo que muchos alardeamos de que es lo mejor, de que la vida se conoce a través de las pruebas, realmente, si ni siquiera lo que nosotros nos enorgullece, bueno, a los científicos les enorgullece tanto como prueba y ensayo y error, ni siquiera eso te deja claro si eres libre. Una creencia tal vez pueda hacerlo o tal vez no. Entonces, el hecho de que yo creo en un ser supremo que pueda estar cuidándome o observando mis actos,
eso significa que alguien me está observando y que cada acción que haga ya va a estar registrada y que podría traerme una consecuencia. Entonces no soy totalmente libre, o ni siquiera lo soy, o quizás me están controlando en un videojuego alienígenas súper extraños que crearon una computadora donde metieron todo mi universo, o quizás no, pero Quizás entonces, no. Todo es posible. porque yo creo en eso. Sí, pero eh, depende, tal vez, porque depende de qué, del tipo de creencia. Exacto. Aunque también es algo muy, muy líquido para poder sostener toda nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en primer momento tenemos al pilar, al que en algún momento fue el pilar de la iglesia, a Juan Pablo II, que menciona que pues la ciencia, la razón y la fe es aquellas dos alas que elevan al hombre hacia el conocimiento, hacia la verdad, hacia todo. Entonces podemos decir que en el momento en que la razón deja de funcionar, hasta ese tope que tiene para poder percibir las cosas, entra la creencia para poder realizar todas aquellas cosas que solamente están acá. Debemos entender que son dos diferentes maneras de conocer el mundo. Una de las cosas que se hace muy regularmente cuando hay una entrevista a un científico o algo es preguntarle si cree en Dios, o si Dios existe, o si es necesario. Pero realmente debemos entender que son dos maneras diferentes de entender el mundo. La ciencia se basa en las pruebas, en todo aquello que puedas probar, en lo físico, bueno, la física vamos a ponerlo, en todo aquello que pueda yo interpretar. Ni siquiera los cambios en la materia pueden ser producto de la física, porque eso es la química, pero los cambios que sufre la materia sin alterar sus propiedades es estudiado por la física. Necesitas pruebas, necesitas experimentos, pero más allá no es su campo, y eso es a lo que podría dedicarse, por ejemplo, el pensamiento religioso. Por eso, por ejemplo, Isaac Newton, él escribía en un diario cada uno de sus pecados, y realmente para él pecado eran muchas cosas, como pensar en comer la comida de alguien más, o mirar de manera inadecuada a otra persona. Para él eso era, y es el científico más grande que se ha reconocido, y era religioso. ¿Por qué? Porque la religión y la ciencia no deben entrar en conflicto, porque sus campos de estudio son diferentes, aunque sí estudian la realidad, pero estudian diferentes partes de la misma. Entonces, la religión y la ciencia no deberían de pelear, sino que deberían de cooperar para darnos una visión más amplia de lo que es el universo. Porque si te pones en los dos extremos y aparte presumes estar en ellos, realmente no estás siendo muy libre o muy inteligente. Así que la próxima vez que tengan a alguien que les diga que porque es ateo es inteligente, díganle que no es libre. No. O no le diga nada. Déjenlo, no vale la pena. No, no, es que el ser ateo no te hace libre ni te hace más inteligente. No te hace nada. No, te hace ser ateo. Sí, tal vez podría ser que, tal vez incluso por lo que fue, no, puede que las personas nieguen cierta parte del conocimiento si es que son ateas. Es respetable la decisión que cualquiera pueda tomar hacia creer o no. Sin embargo, lo que sí es de ser tajante en esta parte es de que se está negando una parte del conocimiento, porque no podemos abordar el conocimiento solamente desde la ciencia o solamente de aquello que podemos percibir y experimentar, porque no solamente estamos hechos de ello. Algo que también hemos comentado y que nos hemos preguntado muchas veces es que la conciencia como tal, ¿dónde está? Nosotros no la podemos percibir. Quitas un cerebro y lo partes, lo cortas, ¿y dónde está la conciencia? Tampoco en el cerebro hay una glándula específica donde se concentren todas. ¿No? Exacto, y no. Incluso la aceptación de la conciencia, que es algo lo que nos hace hacer, es una creencia, porque no sabemos dónde está y creemos que existe, pero realmente existe, es innata. Es innata. Entonces todo está hecho a base de creencias. Lo primero que hacemos es creer y ya después podemos probar. Lo probamos y sabemos que existe. Es decir, por algo se empezó con la gravedad, por algo se empezó con las personas, los fenómenos meteorológicos. Es decir, la base de la humanidad ha sido la creencia, la fe. Hay distintos tipos de fe, eso también hay que aclararlo y hay que precisarlo.
Ok, vamos. Pero vayamos con la segunda pregunta. No, ¿con qué? Con la novena pregunta. La libertad versus la anarquía. Para terminar. Ok, entonces, yo soy libre, pero ¿y qué tal si me paso al otro extremo? Al más allá. ¿Qué tal si soy alguien anarquista? Algo anárquico. Entonces yo puedo ir por ahí lastimando a quien se me dé, puedo destruir sin un motivo. No es tanto que no tenga ya libertad, sino que ahora elijo hacer daño, ahora elijo destruir, ahora elijo simplemente no tener orden porque me molesta, porque quiero simplemente destruir el orden porque nadie me entiende. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre poder hacerlo todo, o sea, ser absolutamente todo en potencia a simplemente destruirlo? ¿Cuál puede ser esto? ¿Qué es la importancia en este punto de tener la libertad contra la anarquía? Sí, el punto es que ya mencionamos, en primera, la libertad a la que nos referimos como tal absoluta es poder decidir de una manera en la cual no haya ninguna carga para que tiendas hacia una respuesta o hacia alguna decisión. Eso es la libertad absoluta, no hace referencia a que no haya un modelo en el cual nosotros nos encontremos, es decir que, porque en sí viene también de la etimología arge, que es principio, también lo podemos tomar como centro, como un fundamento, Origen. un origen. Entonces, no se trata de romper con esto, porque si nos volvemos anárquicos, incluso el sentido de la vida no daría para más. ¿Por qué? Porque sin ningún modelo ni nada, no distingues entre el pasado y el futuro, no distingues entre cuál es el propósito de las cosas y el cómo vas a desarrollar estas cosas, porque sin ninguna estructura social, política, económica, no haríamos nada más que comer. Oh. Más que comer y respirar, y eso es un vegetal o un animal. Y reproducirnos y Seríamos ya. como changos, como simios, por ahí, aventando nuestras heces. Aunque pues hay personas que parecen muy animales, pero... ¡Maluma! Ok. Pero el punto es que realmente la anarquía no te lleva a nada. ¿Por qué? Porque es destruir un sistema ni siquiera con algún propósito, con el propósito de una revolución en el cual es instaurar y romper tajantemente con el sistema anterior. ¿Para qué? Para beneficio de la sociedad, pero la anarquía es destruir todo por todo. No tener un modelo, no tener nada. Ningún sentido en la vida. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente y última pregunta. ¿Puede alguien ser libre sin saberlo? Bueno... ¿Alguien puede ser algo sin siquiera saberlo? Puede ser que sí. Yo quizás en este momento sea libre y no lo sé. O pueda ser la persona más estúpida en el mundo y no lo sé. Pero podría serlo. El hecho de conocer. O sea, para poder ser hay que conocer. Realmente yo creo que no. Y las personas, normalmente yo creo que las personas no saben y no pueden. Más bien no quieren poder darse cuenta de lo que son capaces de hacer. Si tienen la posibilidad de ser muchas cosas, pero eligen siempre lo peor, no saben la libertad que tienen y lo que significa eso. Porque incluso no es lo mismo ser un africano, ser un niño en Siria que recoge granadas de su jardín, a ser alguien que puede tener la posibilidad de estudiar y que vayas todos los días a tu escuela y lo malgastes como si te estuvieran arrojando granadas a tu jardín. Entonces, tal vez somos libres, pero quizás nos negamos a aceptarlo, no tenemos la capacidad de saberlo y eso sería muy triste. Sí. En esta parte es necesario que mencionemos la parte de creer. Es necesario decir creo, porque es un ámbito en el cual ya no podemos afirmar algo, no podemos plantear axiomas para desarrollar el conocimiento. Entonces, es cierto, puede ser alguien libre sin saberlo. Para mi conocimiento y para mis percepciones lo puede ser, porque no piensas y luego existes. Tal vez en ciertos momentos sí. Ciertamente eso también aplica para muchos ámbitos y puede que tengas razón. Sin embargo, una cosa es antes de pensar. Yo soy una persona antes de pensarlo. Desde el momento en que nací. Desde el momento en que nací, cuando ni siquiera estaba desarrollado de todo mi cerebro, que apenas se desarrolló hace un año. Hace un año, según las malditas leyes de México, y ya soy legal. Bueno, no era ilegal antes, pero ya soy capaz de decidir de manera legal. Claro, el punto a lo que voy es que alguien puede serlo sin siquiera ser consciente de ello. Los animales, que son el mejor ejemplo,
o incluso nosotros, antes de poder tener esta capacidad racional, conciencia, la metacognición y todas estas ramas del conocimiento que han ido investigando a la persona para decir que sí somos algo más que animales, han hecho que digamos que si no pensamos no somos otra cosa, pero los animales lo son. Las plantas lo son y no lo conocen, ni siquiera piensan, tal vez, pero bueno, lo son. Bueno, tal vez perciben lo cosas, pero no lo piensan. Sí, Entonces, las cosas son lo que son sin siquiera Siquiera tener sí, conciencia sí. de ello. Puedo ser libre, sí, y no lo sé. Ujú. Tal vez por eso nosotros nos preguntamos todas estas cosas, y eso es algo que no recuerdo si lo mencioné aquí, pero siempre lo pienso. Puede ser que, ya te lo había comentado, puede ser que todas las cosas, todas esas respuestas que conocemos y que nos llevan a otras, la verdad absoluta, esa verdad, puede que tengamos razón en que hay un Dios. Y los católicos siempre hayan tenido la razón y un día nos digan, te lo dije. O tal vez la ciencia, que no existe un Dios. Pero a mi parecer, esa verdad nunca vamos a poder ser capaces de conocerla. Tal vez seamos libres, pero no somos capaces de conocerlo. Pero al menos somos libres de intentarlo. Aunque Eh. no sea. Pero podemos intentarlo. Ya es el objetivo de. Esa es la Y cuestión. bueno, esa es la cuestión. ¿Ser o no ser? Pues- Pienso y luego existo. Soy libre, pero no Es quiero verdad. aceptarlo. Ok, entonces eso es todo por este capítulo. Les dejamos ahí unos videos, el link de las suscripciones. Pues sí, ya nada más. Bye. Se Ujú. cuidan mucho. Denle Vamos a like, seguirlo subiendo. compártanlo y pregúntense siempre. Esto es para que se pregunten y recuerden que hay mucho que conocer. Hay muchas estrellas allá arriba y nosotros nos vamos a encargar de ver el brillo de cada una de ellas. Sí, Así que- es hermoso, pero solo hacemos eso para que se lo pregunten, para que se cuestionen, para que intenten refutarnos si es que ese es lo que el propósito Si que puede ustedes hacer que tienen se una muevan. opinión contraria, Sí, por el favor. punto, eso incluso sería lo más pertinente, que lleguen al momento en el que nada más quieran contradecirnos. ¿Y eso qué hace? Que investigues, que puedas argumentar algo. Que generemos conocimiento. Exacto. Entonces, indirectamente, o aunque no lo acepten, le estaríamos haciendo conocimiento. Oh. Así que Entonces, pues, eso es todo. les dejamos, esto es todo. Link para suscribirse, acá ya saben. Acá les dejamos el de otro video. Y pues, eso es todo. Esto es Entre Estrellas.